Ahí está. Me comencé a grabar y cuando ustedes gusten, si quieren silenciamos los micrófonos para no interrumpirlo a Lucas y yo le voy pasando el link a la gente por acá, por WhatsApp. Dale. ¿Y Bueno, querés, Ceci, para vos? los que no, claro, para los que no nos conocen, la charla está organizada por la Fundación Proyecto Pereira, es una fundación que hace más de 30 años hace educación ambiental, entre su fundador y actual presidente está Pablo Estéfano, que nos acompaña y al que vemos, yo por lo menos lo veo en el centro de la pantalla, Pablo. Así que bienvenidos todos en nombre de la Fundación y le doy la palabra a Pablo que va a presentar a Lucas, nuestro expositor. Bueno, les comentamos que la charla la vamos a dejar grabada, después la vamos a subir al canal de YouTube que tiene la Fundación, entonces la podemos tener disponible para otros espacios y demás. Gracias, Ceci. Bueno, me toca presentar a Lucas Osardo, que hemos compartido espacios de trabajo conjunto, la verdad que lo considero un amigo, siempre disponible, siempre amable y siempre a la mano ahí. Lucas es de formación, es sociólogo, es docente, y siempre hacemos como el juego de qué hace un sociólogo hablando de medio ambiente, ¿no? Como esta cuestión de cómo se articula la sociedad y el ambiente, ¿no? Cómo podemos problematizar precisamente tomando en cuenta y aprovechando esa tensión, ¿no? Y también digamos, esa tensión y esa relación nos puede llegar a pensar sobre las diferentes maneras de acercarnos a la realidad, que es compleja, ¿no? Es súper compleja y cada vez nos damos cuenta que es más compleja, y cuando tiramos de un pedacito de esa realidad, se sienten esos tirones por todos lados. Entonces a mí me parece que es momento de tejer puentes, de conectarnos, y me parece que esto que nos propone Lucas de vincular la sociología y el ambiente, bueno, son puentes que tenemos que imitar para construir y para relacionarnos con otros y otras de otras disciplinas, de otros lugares también, como acá, que hay gente de distintos lugares del territorio. Así que, bueno, me quedó decir que Lucas acaba de terminar ha sido becario en el CONICET en trabajo agropecuario y lo acaba de terminar. Así que bueno, hemos compartido muchos momentos, yo he aprendido mucho de él haciendo clases juntos, y hay algo muy interesante que siempre dice el amigo Daniel Brailovsky, que es cuando habla de qué tipo de dar es ese dar clases, ¿no? Que es algo que uno da clases y en vez de quedarse sin, cada vez tiene más. Acá hay muchos profes también, y es muy interesante eso, porque cuando vos das clases, en vez de quedarte sin lo que estás dando, cada vez tenés más. Entonces, gracias Lucas por tu generosidad y bienvenido a este espacio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias Pablo, gracias Cecilia por la presentación y por la invitación y por el trabajo que hacen. Bueno, ahí Pablo estaba señalando como algunas cosas a las que me dedico, y en realidad es el punto de partida también para proponerles el tema, que más que una exposición, yo tomé un poco al pie de la letra el conversatorio y espero que sea una conversación. Así que en ese sentido organicé algunas temáticas o algunos ejes para dialogar. Un poco con algunos vicios profesionales, que eso creo que cada uno y cada una tiene desde el lugar de pertenencia, que eligió además por vocación. Yo soy sociólogo un poco por descubrimiento y después me hice sociólogo por vocación cuando ya estaba estudiando sociología, y después empecé a trabajar con temas ambientales también un poco por accidente. Y creo que un poco por accidente también la sociología empezó a vincularse con los temas ambientales, cuando empezó a darse cuenta de la riqueza que tenía y la necesidad que tenía desde un campo disciplinar específico de las ciencias sociales, y muy clásico, muy ligado al positivismo, empezar a pensar más allá de las categorías que veníamos tradicionalmente teniendo desde los padres fundadores de la sociología ya por inicios del siglo XX. Así que, primero que nada, voy a saludarlos. Quería conocer un poquito más a qué se dedican,
Ahí Cecilia estuvo como comentando un poquito, pero ya que somos pocos, me gustaría como al menos unas palabritas, si pueden compartir, digamos, qué hacen de su vida, lo que quieran compartir, y qué interés tienen sobre la temática, si se animan a contar. ¿Alguien se anima? Bueno, si quieren, hola, arranco yo. Bueno, mi nombre es Cecilia Gelabert, soy ingeniera agrónoma y trabajo con temas vinculados a desarrollo rural y sustentabilidad, analizando sistemas agroalimentarios. Entonces, siempre está vinculado como digamos, las tres esferas del concepto a veces de sustentabilidad, ¿no? La económica, la social y la ambiental. Buenísimo, Cecilia. Gracias. Un poco voy a ir por ahí. Va a ser un poquito el eje rector al menos lo que traía como para charlar. Bueno, me presento yo, soy Luis, soy arquitecto, trabajo hace muchos años en el tema ambiental. Actualmente estoy colaborando en el Olga Vázquez, que es un centro cultural de acá de La Plata, en el cual hay mucha presencia de barrios carenciados, y siempre me interesó el tema ambiental como una expresión de la pobreza y del déficit de educación. Gracias, Luis. Buenísimo. Yo soy Francisca. Bueno, yo realmente, como te dije, soy chaqueña. Directamente lo que tenía era carnicería. Estaba trabajando en una carnicería. Actualmente estoy cuidando a una abuelita. Pero esto de estudiar guía fue por curiosidad, uno, para conocer el tema del pueblo en donde realmente estoy viviendo. Y el otro fue por el tema de que cuando era chica veía que se dañaba un montón de animales que iban y mataban por el tema del cuero, de montones de cosas que mi viejo eran cazadores, no te digo, y antes se compraban mucho los cueros, todo eso, y sobrevivían de eso, a pesar que había otra forma de trabajar, pero buscaban siempre lo más fácil. Y yo veía todo eso y sufría, y como era chica no podía hacer nada. Así que digo yo, bueno, tengo que ver, a ver de qué forma puedo hacer algo. Y bueno, primero entré toda parte de acá en la zona del pueblo, a conocer el lugar en donde estoy viviendo, todas esas cosas. Después me salió el tema de esto de avistaje de aves, conocer el lugar. Y bueno, me empezó a gustar cada vez más, y digo, bueno, listo. Antes no pude salvar animal, ahora hago todo lo contrario. Y decir que mi viejo ya no está más porque nos enfrentaríamos muy lindo con él, porque realmente hoy tengo para decirle y mostrarle el daño lo que estaba haciendo. Pero bueno, entré por eso. Y la verdad que cada vez más estoy más metida. Si hoy en día que estoy en un lugar acá en Loreto que se escucha de todo y diferentes aves, y salir a caminar y escuchar, la verdad está lleno de riqueza. Así que cómo no, pero no sé, es sin palabra, porque cada vez que voy estudiando más, más me va gustando lo que voy haciendo. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más para comentar más o menos la pertenencia o desde qué lugar? Vi que por ahí entró más gente. Bueno, yo soy María Jesús, soy maestra de inicial, estoy ahora en sala de 2 y 4 años, y bueno, me interesa todo lo ambiental. Hice un postítulo con Pablo y Silvia, y una actualización también. Y bueno, me gusta todo lo que es, como ya te dije, el tema ambiental, la ecología, y
bueno, y cuidar el planeta, ¿no? A ver cómo vamos a hacer para estar mejor. Exactamente. Buenísimo. Bueno, yo lo que voy a hacerles es, armé un poco pensando en esto de, hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es lo de artefactos cognitivos, que es esta cuestión un poco en la que estamos, esta posibilidad que nos brinda la tecnología de poder sostener espacios de capacitación en un momento en donde la presencialidad se encuentra como dificultada por las condiciones que sabemos, y por el otro también lo que eso nos dificulta para entablar algunos tipos de lazos que están dados desde la presencialidad. Entonces, en esta doble relación compleja y a veces contradictoria es en el que voy a tratar de movernos, tratando de tomar lo que más me gusta de la presencialidad, que es esto de lo dialógico. Así que cuando ustedes quieran hacer algún aporte, pueden intervenir sin problema. Hay veces que si me pongo a hablar muy rápido es porque me pongo nervioso, así que está bueno que si alguien me para con una pregunta, porque ahí puedo respirar y tomar aire. Y a partir de ahí entablar como algunos vínculos y algunos diálogos de algunas cosas que a mí me parecen interesantes, y para eso lo que voy a hacer es, voy a como respetar la manera en la que yo construyo también desde el campo científico, que es desde una mirada histórica, y por eso me voy a ir un poquito atrás, bastante atrás, pero voy a hacer un recorrido muy rápido para comprender principalmente porque hay cuestiones que nos parecen novedosas, y en realidad por ahí no son tanto si podemos darle una mirada a largo plazo. Entonces esta posibilidad de identificar continuidades y rupturas en la evolución histórica me parece que es una cuestión como muy necesaria para poder entender, tratar de acercarnos un poco al entendimiento acerca de los procesos en los que hoy atravesamos. Así que voy a, primero, compartir la pantalla con una breve presentación que solo tiene, el motivo, a mí no me gusta usar mucho presentaciones, pero sé que es algo necesario. Así que la presentación va a ser solo para presentar los temas y el recorrido que voy a hacer en el, al menos que... no, ahí no puedo, me tendrían que habilitar para compartir la pantalla. Y solo a los fines de presentarles los temas por los que voy a ir, pensando en reponer el título, que es Desarrollo y Ambiente en la Agenda Internacional, y por ahí un poquito ampliando lo que decía Pablo en la presentación. Yo, bueno, trabajo en investigación en temas vinculados a la producción agraria, principalmente frutícola. Yo en mi investigación trabajo en la producción de cereza en Chubut, principalmente algunas dinámicas socioproductivas que se dan desde el inicio de la producción de cereza en Argentina, y que es una producción exportable, digamos, donde ahí hay actores diferentes, con distintas escalas, hay actores locales, actores internacionales, que participan de esa relación socioproductiva en un espacio determinado, que es local y global a la vez. Y por otra parte, también trabajo como consultor de un organismo público, como especialista social en temas de infraestructura pública, con el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, principalmente, por ejemplo, articulando con los especialistas ambientales en esta relación sociedad y ambiente en proyectos de infraestructura, por ahí con un impacto fuerte sobre los territorios. Así que desde esos lugares, que son a la vez múltiples y un poco complejos, es de donde voy a hablar. Así que voy a presentar ahora los temas que van a un poco organizar la exposición. Ahí ven la pantalla que estoy compartiendo. Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a organizar todo en función de tratar de entender qué es esto del desarrollo. Es un concepto polisémico, es una palabra que representa muchas cosas y que la usamos creo que todos los días para representar distintas cosas. Y tiene un desarrollo bastante importante, y ahí usé la palabra desarrollo para hablar de desarrollo, pero en cómo fue la evolución y cómo estamos hoy pensando un montón de temas. Así que un poco va a ir de tratar de entender qué es esto del desarrollo. Y para hacerlo, como les decía, les voy a proponer una mirada a largo plazo. Y vamos a ir un poquito más atrás de la Edad Media,
pero pensando en cuál es el desarrollo histórico que fue teniendo los modelos de producción, por ejemplo, de cómo satisfacemos nuestras necesidades a lo largo de la historia, cómo se fueron transformando las sociedades para caer, bueno, en la modernidad, una modernidad que ya lleva varios siglos de desarrollo, y pensar en el Estado-Nación. Digamos, pensar lo internacional, a la vez pensar lo nacional, desde algunos actores institucionales. Y pensar en lo global y lo local nos lleva a pensar en un montón de situaciones que conviven en los propios territorios. Entonces, pensar sobre las formas de pensar lo local y lo global nos van a permitir también poder identificar qué hay de local y qué hay de global en lo que nosotros vemos cotidianamente, y en la forma también en la que actuamos cotidianamente. Entonces ahí yo les traje, para arrancar, un fragmento de un texto que proviene desde la ecología política, que es una perspectiva teórica que permite pensar todos estos procesos, que tuvo mucho desarrollo en América Latina, y en este caso es Porto Gonçalves, que es un geógrafo brasileño, y que en un texto muy interesante hay una partecita que la encontré como para empezar a hablar sobre desarrollo, que dice lo siguiente: la producción de riqueza no tiene límites en el interior de ese orden imaginario moderno. No estamos, pues, en un juego de suma cero, donde para que uno gane, el otro tiene que perder. Ahora, en la modernidad, la capacidad técnica y científica para dominar la naturaleza permite una producción ilimitada de riqueza en donde todos pueden ganar. A eso se llama desarrollo. Ese me parece que es un punto de partida interesante para empezar a desentrañar un poquito qué quiere decir el desarrollo, cuál es en el momento en el que estamos, y también de qué manera, cuál es la agenda internacional y de qué manera se va desarrollando y se va impactando también en las formas en que nosotros vivimos, en las formas que nosotros vivimos a nivel local. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna observación? Bien. Les hago la aclaración esta, que yo las voy a hablar desde el campo disciplinar y profesional desde donde pertenezco, así que todas las experiencias que vienen desde otros lugares de pertenencia van a ir sumando a tener una idea lo más integral posible de la cuestión. Entonces, cuando les decía de pensar en el enfoque histórico, en la importancia de tener un enfoque histórico para pensar la continuidad a lo largo del tiempo, nos podemos remontar tranquilamente al Paleolítico. 2 millones de años de la humanidad, cazadores y recolectores, dinámicas de satisfacción de la naturaleza vinculadas con los ciclos naturales. En verano abundancia, en invierno escasez, nómades desplazándose en busca de la provisión de alimentos. Digamos, todas esas transformaciones, toda esa forma en que nos constituimos como humanos a lo largo del tiempo, tuvieron una irrupción bastante importante, por ejemplo, a partir de los desarrollos tecnológicos. La posibilidad de algo que se llama, por ahí la antropología alimentaria llama domesticación de energía metabólica. Esta posibilidad tan conocida para la humanidad de domesticar animales y plantas para satisfacer las necesidades, poder cultivar, poder cosechar nuestros propios alimentos sin necesidad de depender, como dependíamos en el pasado, de las fluctuaciones estacionales de la naturaleza. O en tal caso, seguimos dependiendo, en ese momento, sobre todo, hace 10.000 años, por ejemplo, cuando empezamos a poder domesticar los granos para poder cosecharlos, controlar un poco las leyes de la naturaleza. Esta necesidad de a poquito tratar de controlar algunas dinámicas, poder elegir dónde cultivar, poder tener nuestros propios alimentos y sobre todo poder almacenar algún alimento para los momentos de escasez, hizo que se transformara toda la configuración de las sociedades. Esas sociedades que en un momento eran cazadoras y recolectoras, nómades, que se iban trasladando, pudieron asentarse en algunos territorios y formar las primeras ciudades. El concepto de Estado, la idea de Estado, y surge básicamente porque había que administrar la producción, una producción que, como una novedad, empezaba a poder almacenarse para poder racionar y poder satisfacer las necesidades alimentarias, por ejemplo, en un
como mucho más homogéneamente a lo largo de las estaciones. Esta cuestión que surgió hace 10.000 años tuvo un impacto muy grande en lo que algunos autores denominan como esa posibilidad de independizarnos de las leyes de la naturaleza. Esta posibilidad de que las sociedades empiecen a construir sus propias leyes, esa posibilidad que la humanidad fue construyendo de crear sus leyes propias. El Estado lo que trajo también es el orden jerárquico de castas, por ejemplo, una organización social que era diferente, que no existía en un momento anterior. En un momento nómade, por ejemplo, las tareas sí se distribuían entre los miembros de un clan, pero que cambiaron bastante rotundamente cuando pudieron almacenarse los alimentos, pudieron producirse y pudieron generarse unas formas de Estado. Imagínense ahí, estamos remontándonos 10.000 años atrás. Una eternidad para la historia de las sociedades, y lo que no significa casi nada para la historia de la naturaleza, para la historia del mundo, propiamente dicho. ¿Cuál se imaginan que es el próximo salto en términos de revolución de la ciencia y la técnica y de la dinámica de dominio de la naturaleza? Si nos saltamos, imagínense, en 10.000 años atrás, hasta la revolución industrial. La revolución industrial lo que trajo es una nueva forma de concebir la naturaleza, de apropiarse de la naturaleza y de producir una nueva naturaleza, que es esta segunda naturaleza, una naturaleza socializada, la cultura, en la que hoy por hoy nos tiene ahí interactuando. Hay un montón de debates en torno a si estamos dentro de la modernidad, si estamos en la posmodernidad, si estamos en la segunda modernidad, pero cuestión que no me voy a meter en ese debate, pero sí podemos identificar cada una y cada uno de nosotros en cuál fue el impulso, cuál fue el impacto que esa forma de producción llamada capitalismo tuvo sobre la propia naturaleza. Si nosotros hacemos una comparación entre eso que les decía antes, entre la Edad Media y la Edad Moderna, por ejemplo, hacemos un contrapunto. En la Edad Media, el ocio era un valor. Digamos, el ocio, no el trabajo, era lo que caracterizaba, por ejemplo, a los sectores altos, a los reyes, a la casta que no necesitaba trabajar, porque en realidad el trabajo estaba vinculado al servilismo y a ser esclavo. Imagínense, en el capitalismo el trabajo adoptó una figura totalmente diferente. Digamos, antes era el ocio lo que posibilitaba, lo que mostraba una cierta pertenencia, un valor, y en el capitalismo empieza a ser el trabajo. En otro sentido, por ejemplo, en la Edad Media es la religión la que organiza la cosmovisión del mundo, y en la Edad Moderna pasa a ser la ciencia. Y ahí voy como despacito tratando de identificar las cuestiones que me parece importante tener presente para pensar la actualidad. Es el lugar que tiene la ciencia como instancia totalizadora para entender el comportamiento del mundo, y el trabajo que después vamos a ver un poquito más cuál es el tenor que va tomando el trabajo hoy por hoy, pero el trabajo como forma de transformación de la naturaleza, la producción como forma de apropiación de la naturaleza, son dos cuestiones que nos van a permitir entender un poquito cómo se organiza en la esfera internacional la modernidad, la segunda modernidad, el momento en el que estamos, y también el plano de la agenda internacional. ¿Hasta acá se entiende el contrapunto que quiero hacer? Tenemos Perfecto, una evolución histórica que tiene que ser pensada en el largo plazo, una transformación, una revolución que tiene que ver en gran medida por el aporte que tiene la técnica y la ciencia, en la técnica principalmente, vinculado a la dominación de la naturaleza, el conocimiento y la dominación de la naturaleza. En el capitalismo, esta confianza que comienza, este lugar que empieza a tener la ciencia entendida, por ejemplo, hay un autor, acá vos podés admitir o tengo que admitir yo, Cecilia, porque, ahí está, ahí bien.
esa mirada totalizadora que permiten, que construye el campo de la ciencia, es aquella que también, desde el plano internacional, es la que primó para comprender la dimensión ambiental. Ahí voy a hacer un salto histórico, ahora para ya meternos en el tema internacional. La cuestión de la agenda internacional, digamos, para quienes nos dedicamos a temas ambientales, es interesante ver, por ejemplo, de las relaciones internacionales surge el plano de las relaciones internacionales una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. En general, las relaciones internacionales estuvieron históricamente en todo ese recorrido que les relaté, muy vinculado al comercio y a la guerra. Digamos, el comercio y la guerra fueron aquellos espacios que permitieron vincular los distintos ámbitos de la vida internacional. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el panorama o el clima internacional cambia y las relaciones internacionales también, y se van construyendo instituciones supranacionales que empiezan a intentar regular aquella configuración geopolítica internacional. Entonces, si nosotros queremos pensar hoy por hoy la agenda internacional, tenemos necesariamente que identificar cuál es la idea de ambiente que se fue construyendo históricamente, cuáles son las sociedades que también históricamente se fueron armando en ese diálogo con la naturaleza, y cuál es la geopolítica que se armó en torno a eso. Es una cuestión como bastante complicada cuando queremos verla todo al mismo tiempo. Por eso en general, y esta pretensión de la ciencia de disminuir complejidad, de separar para poder identificar las particularidades, terminan siendo mucho más fáciles que si queremos integrar todo eso y verlos en la dinámica o en el juego que nos propone la realidad. Entonces, si nos queremos ver todo al mismo tiempo, hay que hacer como un esfuerzo bastante grande para poder identificar de qué manera se van articulando todas esas dimensiones al mismo tiempo. Y el plano internacional lo que nos permite es un poco simplificar, es construir una mirada totalizadora sobre el mundo, que lo que permite es tener una mirada general, global, y perderse las especificidades locales. Entonces ahí lo que les propongo siempre de estar mirando es en esa contradicción en la que vivimos. Por un lado, una contradicción donde decimos, bueno, el desarrollo de la ciencia y la técnica permitió mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso, en términos, por ejemplo, si uno se pone a mirar los datos, podemos identificar un montón de indicadores que nos permiten ver que en la actualidad se vive mejor que antes. Por ejemplo, a partir de la curva de mortalidad. Digamos, hoy podemos identificar que las sociedades en general viven más que antes. Pero ¿qué pasa si uno, desde esa mirada total, empieza a mirar las particularidades? Todas las naciones, por ejemplo, tienen la misma esperanza de vida. Y no solo todas las naciones, todos los grupos sociales tienen la misma esperanza de vida. Entonces tenemos esa contradicción en la que vivimos. Si uno tiene una mirada global, tiene una mirada internacional, puede identificar algunas cuestiones, algunos fenómenos, y se pierde otros. Y también se hace la inversa, si uno mira la especificidad, por ejemplo, territorial, lo que hace es perderse otras. ¿Cómo hacer? Y esto en realidad no sé si tenían alguna expectativa de que yo les traiga una respuesta, pero no se las vengo a traer, solo vengo a plantearles los interrogantes y algunos de los que después, más para el final, les voy a contar específicamente sobre los que estoy trabajando, pero antes quería como introducir algunas cuestiones para pensarlo en conjunto, al menos compartirle cómo los estoy pensando yo. Esta doble dimensión se articula todo el tiempo. Ahí estaba mirando el audio, Jorge. Sí, no sé si todos están leyendo los comentarios, pero yo se lo leo de Jorge. Hola, debido al tiempo de conexión de internet que tengo, se me hace difícil enviar señal de audio y video. Quería hacer un par de comentarios. Por otro lado, agregar unos estudios llevados adelante por Pierre Castres, en donde el binomio sociedad-estado no pareciera depender de un modelo capitalista comunista, etc., sino que es la relación entre sociedad
y el Estado como decía. Genial, genial. Esta cuestión de pensar el Estado, ahora, bueno, lo vamos a pensar en el momento de la actualidad, pero sí me parece como muy interesante, y esta distinción entre pensar el Estado como forma de organización social, digamos, ahí todas las sociedades tuvieron alguna forma de organización, a pensar el Estado-nación, al Estado moderno, que tiene otras particularidades, que en realidad el Estado moderno es un Estado capitalista. Así que buenísimo, Jorge, y cualquiera que quiera participar puede hacerlo desde el chat, yo lo voy a ir leyendo, y si no me interrumpe y participa directamente si puede hablar. Entonces ahí les decía, en este plano internacional, y en este plano nacional, y en este plano local, territorial, se dan dinámicas diferentes que confluyen. Y ahí Cecilia hablaba sobre la cuestión de la agroindustria, por ejemplo, y yo no por nada tomo la historia de la humanidad a partir de la alimentación, porque nos permite representar todas estas dinámicas de relación internacional a partir de lo que queremos. Por ejemplo, pensando en que una de las cuestiones principales que toma la ecología política para ver esta relación que existe entre lo internacional, lo nacional, lo local y lo global, es principalmente cómo se define lo que se produce. Nosotros pasamos en esta historia de la humanidad de tener, por ejemplo, una economía de subsistencia muy localizada en las posibilidades que cada territorio tenía para producir sus propios alimentos, que estaban definidos por las necesidades de alimentación que tenía una determinada comunidad y las posibilidades agroecológicas que ese ámbito tenía para poder llevarlo adelante, a lógicas de producción o de especialización productiva. Nosotros en Argentina tenemos muchas experiencias que no dependen de lo que las personas consumen, sino que dependen de las lógicas del mercado. Entonces, ese cambio de lógica entre las decisiones productivas, por ejemplo, para qué se usa la tierra para producir, permite ver cómo se dan las relaciones internacionales y cuáles son los centros a partir de los cuales se define también mucho de las dinámicas locales. Yo les contaba que, bueno, trabajo en investigación sobre la producción de cereza en Chubut. Una cereza que en realidad no se consume en Argentina, una cereza que se exporta y va al mercado internacional. En general, la producción de cereza en el sur de nuestro país principalmente se lleva adelante porque es en contraestación al hemisferio norte. El hemisferio norte tienen en un momento la posibilidad de cereza, y después, por nuestra ubicación en el hemisferio sur, tenemos cuando ellos no tienen. Entonces empezamos a producir para poder suplir esa falta de cerezas estacionales que tiene el hemisferio norte. Por ejemplo, China ahora es una gran compradora de cerezas argentina, y gran parte del territorio ocupado para la producción de alimentos se produce no para alimentar a esas personas que están en ese territorio, sino para alimentar a personas que están en un territorio a miles y miles de kilómetros. Esta dinámica entre lo local y lo internacional es una dinámica que no es nueva, pero sí cobró muchas características novedosas, principalmente también por el uso de la ciencia y la técnica para llevar adelante, por ejemplo, procesos productivos de mucha mayor eficiencia y mayor competitividad. Ergo, mayor depreciación de los recursos naturales o de los bienes comunes que existen en ese territorio para alimentar a otros territorios. ¿Bajo qué? ¿Cuál es la premisa que tiene? En realidad es la lógica del mercado, la producción de dinero. El dinero entendido como un equivalente universal. Y esto es interesante y después se los voy a representar básicamente en algunas de las cosas sobre las que estoy trabajando. Hoy por hoy los organismos internacionales posibilitan, por ejemplo, desde la economía del bienestar, que es una perspectiva de la economía que desde los años 50 se lleva adelante mucho, y que se utiliza mucho para la identificación de inversión en obra pública, lo que hace es cuantifica en términos económicos cuánto gana o cuánto pierde una persona, aún con cuestiones vinculadas a la salud, por ejemplo.
uno puede equiparar en términos económicos cualquier cosa que exista hoy. Se me ocurre acá una publicidad de un banco, que bueno, hay cosas que con el dinero no se compra, pero en realidad sí se calculan. En realidad hay posibilidades de calcular cualquier cosa con ese equivalente universal que es el dinero. Por lo mismo que se puede intercambiar cualquier cosa por ese equivalente universal que es el dinero. Entonces todas estas cuestiones van ejerciendo sobre los territorios muchas implicaciones que tienen incidencia social y ambiental en articulación. Y en esa contradicción que les estaba señalando, lo que uno puede ver es que, además, en el plano internacional, por un lado, por ejemplo, fomentan distintos tipos de modelos productivos que en tal caso deprecian las características de algunos ambientes naturales, pero por el otro, estimulan la regulación, por ejemplo, y la conciencia ambiental. Entonces yo por ahí no tengo una mirada moralizadora, cuando hago por ahí un análisis más de tipo científico, sino que me interesa ver la contradicción permanente. Por ejemplo, en gran medida los organismos internacionales, justo en el 2019 salió de Naciones Unidas una campaña que se llama Spotlight, que lo que intenta es concientizar a todo el mundo sobre la cuestión de la violencia de género. En el mismo año, por ejemplo, en el 2019, la OIT, también un organismo internacional vinculado al mundo del trabajo, sancionó el convenio 190, también vinculado a la presencia de mujeres, la violencia de género en el mundo del trabajo. Estas cuestiones que tienen como una mirada muy global, una mirada muy general sobre el mundo, ejercen influencia sobre los estados nacionales y permiten que, por ejemplo, se legisle en Argentina sobre esa temática. Argentina sacó la ley contra la violencia de género en el mundo del trabajo el año pasado, también vinculado a un incentivo en el plano internacional. Si pensamos un poco más atrás, la Secretaría de Ambiente de la Nación surge en los años 70, también en un contexto internacional donde empezaban a organizarse y a realizarse las convenciones internacionales, las cumbres internacionales que pensaban sobre el ambiente. Hay muchas de las regulaciones sobre el ambiente que tenemos en la actualidad que vienen dadas o vienen estimuladas a partir de los organismos internacionales que permiten que la Argentina, por ejemplo, empiece a llevar adelante una agenda vinculada con la regulación ambiental muy interesante, y por ejemplo en Argentina, a partir de los años 90, y ahí, en este contrapunto tan complejo en el que vivimos, en la Argentina en los años 90, por ejemplo, y antes aún de incorporar el artículo 41 de la Constitución, sobre lo ambiental, con algunas leyes anteriores, por ejemplo, residuos peligrosos, que viene también en el 92, hay toda una seguidilla de legislaciones que tienden a la protección ambiental, cuando al mismo tiempo, por ejemplo, se aprobaba el glifosato y la soja transgénica para la producción y el avance del monocultivo, con un impacto tremendo a nivel ambiental, pero que también como un recurso que la Argentina tiene para los procesos de sustitución de importaciones. Argentina, con el monocultivo y a partir de la exportación de soja, tiene un montón de divisas que permiten, por ejemplo, alimentar su economía. Pensar en todas estas cuestiones requieren necesariamente tener una mirada compleja y ver de qué manera, muchas veces, algunas cosas cambian para que nada cambie. Y en ese diálogo nos movemos permanentemente. Cuando hablamos de modelo de desarrollo, siempre estamos pensando en una mirada totalizadora de cómo tiene que ser el mundo. Una mirada totalizadora que va construyendo también subjetividades. Nosotros pensamos en el mundo como nos aprendimos a pensarla. Pensamos en el mundo, en este mundo, socializados en este mundo. Y el ejercicio de pensar alternativas a las formas como son, las formas como nos relacionamos, implica un esfuerzo muy grande, un esfuerzo de pensar
con matrices de pensamiento diferentes a cómo estamos socializados. Entonces siempre el ejercicio complejo, el ejercicio de pensar alternativas, implican modificar pautas o parámetros que están sumamente arraigados en nuestra cultura, en nuestra identidad, y también en una identidad internacional que se fue construyendo históricamente. Les hablaba ahí, como para ya ir cerrando, les hablaba esto del Zoom, esta posibilidad de estar en la virtualidad, que es un avance, que es una posibilidad que nos brinda poder seguir conectados sin necesidad de vernos, pero también nos limita en otros sentidos. Nos limita de que la presencialidad, digamos, no supera la presencialidad en un montón de cuestiones. Eso mismo, a mi entender, sucede entre los avances, por ejemplo, una ciencia que permite, y ahora el debate sobre el trigo modificado, la nueva generación de trigo, permite entender también la mirada y la participación científica. Nosotros tenemos avances desde la ciencia que permiten seguir manipulando los alimentos y poder construir un alimento supersónico que es resistente a un montón de herbicidas y de pesticidas y de un montón de químicos. Y por el otro lado también una misma ciencia que critica esas formas de vincularse con el ambiente y la naturaleza. La cuestión de la participación ciudadana, por ejemplo, en eso que les señalaba antes, tenemos un avance en la legislación de protección ambiental, pero también un avance en la depredación de la naturaleza. Y tenemos un avance también en la participación de la ciudadanía, en el ejercicio de la democracia directa, que también sucede todo al mismo tiempo. Entonces uno puede ver que algunos territorios siguen siendo depredados con una participación nula, pero otros no. En otros hay una identificación sobre esas dinámicas de la naturaleza necesarias de sostener, y hay una educación novedosa, hay un diálogo en algo que, por ejemplo, se lo denomina como ciencia digna, o también procesos de participación ciudadana que requieren que las personas, todos nosotros y nosotras, tengamos que aprender un montón de cosas para poder discutir también en el campo de la ciencia y la técnica, y generar espacios de participación que sean efectivos, que sean de uso efectivo. Yo ahí, como para cerrar, les cuento, yo trabajo con agrónomos, he estado trabajando bastante, y ahora trabajo principalmente con ingenieros y con economistas. Entonces hay una lógica que a mí me parece muy interesante en esta capacidad que tiene la ingeniería y la economía, y en eso las hago encontrar, de crear como si fueran ciertos, como si fueran reales, escenarios futuros que todavía no existen. Yo para la ingeniería es como una cuestión bastante concreta. Por ejemplo, un puente. Un puente que se construye hoy es un puente que tiene que ya estar pensando en lo que va a pasar, por ejemplo, dentro de 50 años, porque una infraestructura que se construye tiene que contener una supuesta avance de la sociedad, y si en un puente, en un tránsito vehicular, por ejemplo, pasan 50 autos en la actualidad, hay que pensar, bueno, que por el desarrollo que uno está pensando que puede pasar, pueden pasar por ese mismo puente 100 autos más. Pero en el caso de la economía, en realidad, lo que suele suceder es que casi es una profecía autocumplida. Esta imagen sobre el futuro, que en realidad, en los negocios, cuando hay una inversión en un negocio, por ejemplo, agropecuario o de cualquier tipo, se está pensando en un tipo de futuro que al fin de cuentas termina siendo en un futuro que existe, porque en realidad los esfuerzos de esos grupos están orientados para que eso sea de esa manera. Y lo mismo podemos pensar con cuestiones muy cotidianas como la inflación, con cuestiones muy cotidianas como la economía doméstica. Todas estas cuestiones que parecen muy rígidas, que parecen futuros que necesariamente tienen que ser de esa manera, en realidad y sería como lo que espero que dejar como interrogante, en realidad no hay ningún futuro ya escrito, el futuro se escribe todo el tiempo. En realidad lo que hay son algunos grupos que tienen mayor capacidad para convencer al resto de que eso tiene que ser de esa manera y no puede ser de otra. Entonces, la participación, la
el diálogo y la discusión sobre lo que sucede en nuestro territorio, pero siempre mirando también las tendencias que hay en el plano internacional, nos posibilitan estas cuestiones. Solo para cerrar, en el caso, por ejemplo, de la incidencia en la agenda nacional, de la agenda internacional, los ODS, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, permiten, por ejemplo, una mirada muy general sobre algunas tendencias necesarias para cubrir algunas brechas, por ejemplo, para algunas comunidades más vulneradas, en el acceso a saneamiento, por ejemplo, en el acceso a agua, a la posibilidad de caminos, a la alimentación, que fue incorporado, por ejemplo, en el Estado Nacional, y se van construyendo indicadores que permiten relevar o mirar con esa lógica lo que sucede a nivel territorial. Y eso a mí me parece que es una dinámica interesante, en el sentido de que es interesante construir alguna mirada que permita entrar en diálogo con el resto de las naciones. Sí, por el tiempo que existan las naciones como las conocemos, pero es interesante tener esa mirada total. Pero lo que tenemos que siempre tener cuidado es que esa mirada total no nos pierda de vista la heterogeneidad que encierra lo local. Y que no es una cosa y la otra, sino que es todo al mismo tiempo. Así que bueno, acá dejo yo para que me comenten lo que tengan ganas de comentar, por ahí de experiencias personales, de algunas miradas ancladas en lo que están haciendo, o algunas críticas que también me serían de mucha ayuda. ¿Por acá hablando o por el chat, como quieran? Gracias, Lucas. Gracias por esto. Bueno, vamos a dar la palabra ahí a los que quieran, y los que quieran escribir pueden escribir. Jorge, ¿querés decir algo? Sí, no sé qué tal va a salir el audio mío, pero me parece que es más fácil poder. ¿Sale bien? Sí, sí. Yo quería hacer una pequeña. Me surge, digamos, antes de que existiera lo que fue lo que sería la revolución industrial, se dan casos de hambrunas extremas, ¿no? En grandes poblaciones, en donde una gran hambruna hizo que la gente se suicidara tirándose al río Nilo. Entonces, pues no tenían para comer, no había manera de poder mantener una sociedad. Antes inmediatamente antes de la revolución industrial, tengo entendido que se habían escrito un montón de notas y de alarmas se encendieron porque se suponía que no iba a alcanzar los alimentos para abastecer a toda la población mundial. Y eso un poco me parece que es lo que viene a tratar de resolver la revolución industrial. Lo que yo comentaba acá respecto de Pierre Clastres, en realidad yo llego hasta ahí después de la tía, y que ella me comenta cómo era que se vivía en ese momento en un barrio en donde el Estado prácticamente no llegaba. La vida en ese barrio se basaba sobre todo en el trueque, o sea, vos dependías de tu vecino o de tu vecina para poder alimentarte, para arreglar tu casa, para todo. Y entonces la unión entre vecinos era enorme en ese sentido. Cuando en la medida que hablando, o sea, antes que llegara el Estado había carencias enormes en donde era muy difícil poder acceder a remedios muy simples. Se te entrecortaba menos y ahora se te está entrecortando más. Oh, perdón. Fluctúa la señal de internet. A ver ahí. A ver, dale. Bueno, en realidad lo que yo estaba viendo, digamos, a partir de esas charlas, de esa nota, lo que empecé, digamos, me contacto con un antropólogo bastante conocido acá de Olavarría, y él me recomienda leer a Pierre Clastres, y así es como llego, digamos, a unas cuestiones que son interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, las sociedades por ahí más pequeñas, como una tribu, en donde evidentemente no tienen déficit habitacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que
a un crecimiento del tipo exponencial, como es la población, ellos no tienen un problema, digamos, de que haya gente que no tenga un techo para dormir. Entonces como que eso va creciendo, digamos, no hay déficit porque básicamente siempre van teniendo un lugar donde vivir, se van ampliando o se reubican. Obviamente que todo esto es una teoría, digamos, no es una teoría, es la práctica, pero digo, es una teoría, intentar aplicarlo a eso en una sociedad más compleja o por ahí más extendida. Pero bueno, en esas ciudades, por ejemplo de Yanomamis, trabajan alrededor de 3 o 4 horas por día, y no se trabaja más que esa cantidad de tiempo, según lo que comenta acá Pierre Clastres, ¿no? Y bueno, y funciona. Entonces, preguntaba, ¿no? Hablándolo, por ahí es un mundo totalmente distinto, ¿no? Pero, ¿cómo se puede aplicar por ahí alguna idea de esas a la sociedad, por ahí en nuestra sociedad, ¿no? En donde una de esas tenemos, bueno, de esas no, tenemos un montón de problemas habitacionales, de alimentos, y todo ese tipo de cosas. Es algo en lo que más o menos estoy pensando en eso, ¿no? Ahí como que algunos puntos como que los voy a tomar para señalar, me parecen súper interesantes. Ahí, por un lado, de lo que señalabas primero, sobre la cuestión de la alimentación y crecimiento poblacional, es como la tesis malthusiana, además que lo retoma hasta Marx, digamos, hay como todo un desarrollo como súper interesante, y fue uno de los primeros planteos que tiene el escenario internacional cuando, por ejemplo, el Club de Roma señala esta cuestión de los límites del crecimiento. Es como una base que es súper interesante y que todavía permea en las discusiones sobre la temática. Y también es muy interesante la respuesta que hay desde Argentina, por ejemplo, de la Fundación Bariloche, en función de contraponer de ese modelo matemático, por ejemplo, de crecimiento poblacional geométrico y crecimiento de los alimentos aritmético, como en realidad por ahí no era tanto, y en realidad fue una justificación que se tomó, por ejemplo, para la creación de la FAO. Digamos, la FAO, como también organismo internacional, parte de la idea de la necesidad de producir alimentos en gran cantidad para evitar la hambruna a nivel internacional. La cuestión es que eso, digamos, la Revolución Verde, digamos, es la base a partir de la cual se construye el modelo agropecuario actual, digamos, a nivel internacional. Entonces, eso me parece interesante porque además es como muy pertinente a lo que veníamos hablando. Y lo otro que señalás, que también me parece súper interesante, y ahí pensaba en esto de decir, bueno, ¿cómo se satisfacen las necesidades actualmente? En realidad, en el capitalismo, la ciudad es el prototipo de la forma de forma de sociedad. Pero no es la única, pero sí todo tiende. El crecimiento, por ejemplo, de las ciudades y el abandono de los campos es alguna tendencia creciente y parte de las discusiones dentro del campo de la teoría social. El fundamento, por ejemplo, de la sociología es principalmente el abandono del campo y la migración a la ciudad. Y es algo, una tendencia creciente que se ve cotidianamente y de manera ininterrumpida. No en todas las sociedades pasa lo mismo, y ahí es donde me parece interesante señalar la particularidad. Ahí vos estás encontrando la particularidad y no la totalidad. La totalidad, o la regla, la norma del capitalismo, es la vida en la sociedad y una satisfacción de las necesidades mediadas por el mercado, donde la autoproducción de alimentos no es una garantía. Digamos, en realidad eso sería disruptivo. Digamos, lo que vos estás proponiendo es contracultural, y me parece que en esa lógica es interesante desde dónde pensarlo, de dónde pensar estas posibilidades. Pero pensarlas también, por ejemplo, si uno analiza la propia historia familiar. Digamos, yo vivo en una ciudad y era mucho más fácil que mis padres, que mis abuelos, tengan una familia extendida, donde por ahí no hacía falta contratar una niñera para que cuide a los niños, sino que la propia dinámica del funcionamiento familiar hacía que uno pueda satisfacer unas necesidades en el propio seno de la familia. Esta cuestión del trabajo productivo y reproductivo es también una característica muy, muy central, que va cambiando básicamente por los procesos de individuación que se van llevando adelante. Esta cuestión es que, por ejemplo, toda la tesis de Gaia, y hay un montón de experiencias donde van viendo qué otras posibilidades
socialización de ciudades, de comunidades existen, y si eso es posible de ser generalizado para el conjunto de la población. Yo tenía un profesor de la única materia que existe en sociología, ahora amplió un poco más, pero vinculado a temas ambientales, que decía, bueno, existen un montón de alternativas, pero ¿es posible que todo el mundo las adopte? Son como preguntas que me parecen súper interesantes para hacerlos, para llevarlos adelante. Totalmente. Me vino a la cabeza, mientras charlaban, el querido Max Neff. Seguramente más de uno haya podido leer. Y la verdad que, un poco en sintonía con lo que decía Lucas, pero también Jorge, como que las necesidades son las mismas, ¿no? Ser, tener, ocio. Pero hay algo a lo largo del tiempo en la manera de los satisfactores, ¿no? En cómo uno calma esas necesidades, cómo eso se fue modificando y se sigue modificando. Tenemos las mismas necesidades, pero las satisfacemos de formas diferentes. Y ahí está, me parece, esa tensión que vos decías entre ocio y trabajo, entre religión y, bueno, entre el ser y el tener, digamos. Y hay algo también que me viene a la cabeza de esto que ustedes van compartiendo que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué nos está pasando con el tiempo? Sí, totalmente. Además, tiempo y espacio son las dos categorías rectoras de la modernidad. Así que, como que en realidad las discusiones en esta idea de, por ejemplo, la modernidad líquida, Bauman, básicamente se estructuran en torno a esos dos ejes. Por eso, por ejemplo, muchos autores dicen que no estamos en una posmodernidad, porque en realidad las categorías de tiempo y espacio todavía nos siguen determinando. No estamos ajenos a esa doble dimensión. Así que es como súper como pertinente, y en pensar en esto del tiempo, el tiempo desde la virtualidad, los tiempos tampoco son para todos igual, digamos, para quienes tuvimos la posibilidad de vivir en el campo también. Digamos, el tiempo no se vive igual de acuerdo al lugar en el que estés, a las actividades que desarrollás, digamos, al ámbito, a la comunidad en la que perteneces. Son como todas cuestiones que me parece que es interesante ser pensadas, y también a quienes nos dedicamos a la docencia, ser pensadas, ser como repensadas en los espacios educativos también, de ver de qué manera vamos también reproduciendo muchas lógicas de comportamiento y pensando o cristalizando formas que en realidad son formas sociales, son formas culturales, que tranquilamente, como es de una manera, pueden ser de otras, y que si no son de otras es por algo, y que es interesante por ir buscar por qué. Y buscarlo nosotros mismos, digamos, indagando y tratando en un esfuerzo de reflexividad, por ejemplo, y de búsqueda, de indagación, ir preguntándonos y repreguntándonos qué nos está pasando y de qué manera podemos hacer las cosas de forma distinta. Acá, Lucas, había un mensaje, no sé si lo estás viendo, es de Luis. Sí. Que todavía no se fue, no sé, Luis, si lo querés decir o ya te está yendo. No, los felicito. Me parece que la sociología es la ciencia que tiene que involucrarse, porque todo lo que está pasando en la naturaleza es responsabilidad de la sociedad. Si la dejáramos libremente, la sociedad actuaría, la naturaleza actuaría mucho mejor que nosotros. Y también creo que el problema es el capitalismo, pero que no hay otra receta tampoco. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si nosotros queremos irnos a vivir en una aldea, podemos prescindir de los smartphones, podemos prescindir del internet, es un problema. Me parece que hay que trabajar desde ahí, y no, me disculpaba porque tengo otro compromiso, pero cuenten conmigo, me gusta mucho el enfoque que estás dando, Lucas. Buenísimo, muchas gracias, Luis.
Gracias, Lucas. Yo ahí, a ver, me pierdo un poco porque creo que es eso, ¿no? Esto que vos decías al principio, lo complejo al tratar de ver el global sin perder, bueno, tengo a los perros acá, perdón, sin perder lo que pasa localmente. Yo trabajo más a nivel local, pero como ecóloga me gusta empezar a ver las relaciones. Y lo que sentía a medida que vos hablabas, me pasaban muchas cosas, incluso manejando muchos de los temas. Esto que vos empezaste diciendo, bueno, vamos a ver qué qué significa desarrollo, porque es una palabra que la usamos para muchas cosas. Y si no nos ponemos de acuerdo en qué significa desarrollo para nosotros cuando estamos hablando, difícilmente nos vamos a entender. Y eso me pasa también viendo el ambiente, el desarrollo, la agenda internacional, con un montón de definiciones que se usan en el día a día como, qué clara que la tenemos, esto de desarrollo sustentable, servicio ecosistémico, el valor que tiene un bosque, ¿no? Esto de ponerle precio a la naturaleza. Y es como que todos manejamos muy bien el significado y acordamos, y no sé si están así. Entonces, desde mi lugar, lo que siento que complejiza mucho el poder tener una idea como cabal de la cosa es, hay muchísimos actores, muy bien formados todos, pero que cuando hablamos de X cosa, no estamos hablando de lo mismo, no estamos pensando en lo mismo, ¿no? Porque el servicio ecosistémico, bueno, me lo habla un economista y difícilmente él esté pensando lo mismo que yo cuando usamos ese término. Y desde ahí yo empiezo a enroscarme, digo, bueno, ¿cómo voy a llegar a algo en concreto si ni siquiera sé si estamos hablando de lo mismo? Y esto, si se me hace un mundo, no sé si hacia los que están participando de la charla les pasa, pero es como que ahí me pierdo, digo, bueno, ya, ¿viste? Es mucho para mí, y me hago un lado porque no termino de entender la complejidad de lo global. Y creo que es desde ahí porque hablamos mismo lenguaje, diferente mensaje, ¿no? No sé si me explico. Sí, ahí me parece interesante, porque en realidad el concepto de desarrollo sustentable es un concepto dentro de la política internacional. Entonces es un concepto negociado. Sí, bueno, ¿hasta cuánto contempla el desarrollo sustentable? Y además negociado históricamente en algún momento y renegociado en los distintos periodos que siguieron, y después muy anclado en el sentido común también, y muy utilizado por distintos sectores, aún hablando de cosas opuestas. Ni siquiera es un poquito diferente, es opuesto. Digamos, ahí podemos hablar, por ejemplo, de sustentabilidad en la siembra directa y la sustentabilidad en una cosa totalmente diferente. O sea, hay actores opuestos en términos del modelo que tienen como esquema, que utilizan las mismas palabras. Entonces ahí es como muy, a veces es difícil, o hay que ir atrás. Hay que decir, bueno, pongámonos de acuerdo de lo que estamos hablando, para a partir de ahí empezar a dialogar. Y una cosa que me hiciste acordar con lo que decías, es que en realidad si uno lo maneja desde los esquemas básicos, por ejemplo, en los planteos que se utilizan para hacer una evaluación de impacto ambiental, es la cuestión del equilibrio. Y bueno, si uno tiene un planteo global, por ejemplo, el equilibrio es, bueno, se pierden 10, se ganan 10, ¿no? Y ahí estaríamos en 0. La cuestión es dónde se ganan y dónde se pierden. Y ahí uno se pone a mirar en lo territorial. Vos decís, bueno, en el equilibrio mundial, sí, se emiten tantos gases. Se compensa porque se mitiga con tanto. Pero ¿dónde se pierden, dónde se mitigan? Digamos, ¿qué poblaciones habitan en los lugares más degradados? No son las mismas que después se ven beneficiados por un montón de otras acciones. Entonces ahí, en esa distancia entre la mirada general y la mirada particular, me parece que siempre hay que estar como atentos y tratar de ir viendo ese contrapunto, porque si no nos terminamos perdiendo. Y en general, por ejemplo, en las reuniones internacionales y también en los planteos, en los indicadores, que están como muy bien armados y en realidad tienen como mucha rigurosidad técnica. La cuestión es que no están mirando otras cosas, porque en el nivel de análisis no entran esas otras cosas. Entonces hay que contrapesar desde la otra mirada
decir, bueno, esto también es importante mirarlo. La heterogeneidad de lo territorial también es importante. Y además una territorialidad que no es prístina, una territorialidad que está muy también atravesada por las dinámicas internacionales. Hoy por hoy, con las comunicaciones, digamos, estamos como atravesados todo el tiempo. Yo pensaba, justo pensando en estas cosas, por vocación también, decía, yo por ahí sé más de lo que pasa en cualquier otro lugar que lo que pasa acá a la vuelta de mi casa, que en realidad no conozco nada de lo que pasa en mi barrio. Y en realidad porque sí, porque tenemos más información, porque la información la tenemos de otro lugar, porque por ello no hablo con mis vecinos, pero sí miro televisión. Entonces, bueno, todas esas dinámicas son desde lo más chiquito, que sería desde lo microsocial a lo macrosocial, sucede todo al mismo tiempo. Nosotros, nuestra cabeza no está preparada para abarcar todo eso al mismo tiempo. Pero bueno, es interesante identificarlo y me parece que los grupos de trabajo y los grupos interdisciplinarios lo que posibilitan es articular miradas sin necesidad de estar todos en todo, sí articular y hacer un lenguaje común para que cada quien desde su lugar pueda aportar a un pensamiento colectivo. Gracias. ¿Alguien más que desea hacerle alguna pregunta a Lucas o algún comentario? Yo me interrumpo, pero ahí está viendo a... Pensando... No, sí. No, que digo... Bueno, estaba pensando un poco... ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Sí? Estaba pensando un poco en lo que vos decías, Lucas. Qué interesante, ¿no? O sea, cómo ha avanzado tanto la comunicación, y es el ciclo de la comunicación, o por ahí ya pasó, pero estamos en eso, que tenemos grandes formas de comunicarnos, pero, por ejemplo, podemos saber lo que pasa del mundo, pero no saber lo que pasa al otro lado. Y entonces, o sea, ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo cuidamos nuestro medio? ¿Cómo, si no podemos vincularnos, digamos, afectivamente? Bueno, ahora tenemos razones, por ahí, entre comillas, obvias, no sé, por el tema de la cuarentena, ¿no? Pero este vínculo, ¿no es cierto? Con, por ahí, el que vive a 2 metros de casa, por decirlo. No sé, o sea, ahí no se escucha. Igual ahí te sumo... Sí. Perdón, Lucas, no, decí. No, ahí te sumo a lo que vos decías, digamos, como te apuesto más, porque en realidad ahora podemos. El tema es que elegimos, porque en realidad la tecnología brinda una posibilidad nueva, ¿no? Que es estar vinculados con todo el mundo en todo momento. Pero el otro también lo tenemos, o sea, hoy podemos las dos cosas, pero elegimos una. ¿Por qué elegimos? Y ahí me parece que la cuestión de las representaciones, digamos, del pensamiento, y ahí pensaba también hoy sobre esto y el libro de Pereira, que ahí creo que lo compartió Pablo, que es el hacer, el pensar, el sentir, todas esas dimensiones entran como en la dinámica. Estamos eligiendo algo, o sea que ni siquiera se nos impone. Entonces ahí me parece que es la complejidad mayor, cuando uno internaliza, desde el campo de la filosofía, digamos, del amo y el esclavo, tenemos desde Hegel para adelante un montón para pensar en eso, pero bueno, sí, súper interesante. Y antes estaba por decir nada más que la estaba viendo a María Jesús con el nivel inicial. Digamos, yo cuando estaba trabajando en educación, por eso al principio yo no soy docente de nivel inicial, pero sí tuve que ir a trabajar con el nivel inicial y me pareció súper interesante y muy gratificante la experiencia de trabajar todas estas temáticas. Y lo que me daba a pensar es decir, bueno, en general, por ahí muchas veces en la educación ambiental lo que se propone es ir a trabajar con los estudiantes, en los menores, para cambiarle la cultura. En realidad,
lo que sucede es como un proceso que si hay que revertir una situación es porque hubo un proceso anterior de imprimirle un tipo de lógica que en realidad, como culturalmente, es como ir siempre como a contramano de lo que socialmente se difunde. Entonces, siempre como mis mejores experiencias de trabajo en educación ambiental fueron con el nivel inicial. Siempre fue como muy interesante desde el descubrimiento todo lo que se podía trabajar. Y mucho más difícil cuanto más crecidos estamos nosotros las personas. Bien, Lucas. También me quedé pensando mucho en esto que decís, bueno, de volver a pensar la forma en que fuimos educados, nuestra cultura, nuestra identidad. ¿Sí? Revisar esto también, porque también a veces solemos repetir, ¿no? Y fuimos educados en esta nueva escuela que ya lleva más de 100 años. Seguimos diciendo la nueva escuela y tenemos más de 100 años de nueva escuela. Así que, nada, nos quedamos pensando, siempre con más preguntas que respuestas, como lo anticipaste. Está buenísimo. Comparto para los que nos pudieron acompañar que vamos a subir esta charla al canal de YouTube de la Fundación Pereira. Luego que Ceci la haya podido procesar, la vamos a subir y va a estar ahí disponible para si la quieren compartir con amigos, compañeros y demás. Ceci, tenemos, si les parece, presentamos la charla que viene, que son los amigos de La Plata, de Pedagogía 3000. Un trabajo muy interesante y va a ser la próxima rueda de conversación, Ceci, ¿no? Sí, en septiembre, el jueves, si no me equivoco, estoy chequeando, jueves 25, jueves 23 de septiembre a las 5 de la tarde. Igual vamos a hacerles llegar por mail el flyer con la información y se van a poder inscribir y también le vamos a hacer llegar el link cuando esté disponible, así que los esperamos. Y les agradecemos por estar presentes, por habernos acompañado, por apoyar siempre a la Fundación. Y Lucas, a vos especialmente por la charla, la disfruté muchísimo. Tema que da para seguir. Haría 3 charlas más para ver si aprendo un poco de tanto. Así que muchas gracias y bueno, nos estamos viendo. Agradecido, Lucas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los que nos pudieron acompañar, Francisca, Cecilia, María Jesús, Jorge, Ali, Vanira. Bueno, gracias por estar acá. Y algunos otros que fueron pasando. Nos vemos la próxima. Gracias, Lucas. Hasta la próxima, que tengan linda tarde. Chao, hasta luego. Chau. Hasta luego.